Mi hijo dejó la línea abierta y terminé oyendo cómo planeaba borrarme de su vida. Fui una madre que dio todo, una viuda de 65 años con un corazón roto. Pero lo que ellos no sabían es que ese día no me destruyeron, me liberaron. Y esto es cómo Isabel Medina desapareció para que Elena Martínez pudiera renacer. Era una tarde cualquiera de martes. El sol se filtraba suavemente por las cortinas de mi apartamento, pintando franjas doradas sobre mi vieja alfombra persa. Había llamado a Andrés, como solía hacer, solo para saber cómo había ido su día en la oficina, si los nietos estaban bien. No respondió. Había esperado un minuto, el teléfono pegado a mi oído, escuchando solo el silencio monótono de la conexión, a punto de colgar, cuando una voz, la voz de Andrés, irrumpió. No me había despedido, no me había colgado, simplemente me había dejado en línea. Y ahora escuchaba. Al principio fueron solo susurros, un murmullo que pensé que era una interferencia. Luego reconocí la voz de Verónica, mi nuera, y las palabras empezaron a filtrarse, una a una, como gotas de veneno cayendo en un vaso de agua cristalina. Mi mano se congeló en el aire, el teléfono de disco. Sí, todavía usaba uno, pesado y frío contra mi mejilla. Escuché su risa, tan familiar, tan cercana, pero ahora teñida de un tono helado que nunca antes había percibido. Hablaban de por mí, de la vieja, de la carga, de la casa de la playa que ya nos toca. Cada palabra era una estocada, una perforación en el tejido de mi alma, un recordatorio brutal de cómo había sacrificado cada fibra de mi ser por ellos. El aire se volvió denso. Las franjas de sol ya no parecían doradas, sino frías y distantes. No había lágrimas. Solo una sequedad ardiente detrás de mis ojos y un vacío punzante en el pecho, como si me hubieran arrancado el corazón en vida. Isabel Medina, la mujer que había vivido para su hijo, la madre que había creído en el amor incondicional y el respeto mutuo, estaba recibiendo una lección devastadora. Mis 65 años se sentían como 600. La casa, mi refugio, de repente se sintió como una prisión, con las paredes susurrando ecos de su traición. El zumbido del tráfico fuera, el ladrido lejano de un perro, el tic-tac de mi reloj de pared, todo se volvió ensordecedor, grotesco. Colgué. No recuerdo haber apretado el botón. Solo sé que, de repente, el silencio de mi propio apartamento volvió, pero ahora era un silencio diferente, uno cargado de un dolor tan profundo que amenazaba con consumirme. Me senté en el sofá, la espalda recta, las manos apretadas en puños. La humillación, la rabia, la incredulidad se mezclaron en un cóctel amargo. Querían borrarme, querían mi casa, querían mi existencia fuera de sus vidas. ¿Y yo? Yo había vivido para darles todo. Mi juventud, mi esfuerzo, mi pequeño patrimonio. Pero mientras el veneno se extendía, algo más empezó a nacer. Una chispa, un fuego frío y obstinado, la imagen de una Isabel destruida, llorando en silencio, aceptando su destino, se desvaneció. En su lugar, emergió otra. Una Isabel que recordaba su propia fuerza, la misma que la había mantenido en pie tras la muerte de su esposo. No, no me destruirían. Me habían herido de muerte, sí, pero esa herida, sorprendentemente, también me había abierto los ojos. Me habían liberado de las cadenas invisibles de una devoción que no era correspondida. Ese día, en la quietud de mi sala, Isabel Medina no se rompió. Isabel Medina empezó a desvanecerse para que otra, una mujer que aún no tenía nombre, pudiera renacer. Mi vida había sido un himno a la devoción, una melodía ininterrumpida de sacrificios silenciosos y un amor que creí inquebrantable. A mis 65 años, viuda de Julio desde hacía casi 2 décadas, mi universo giraba en torno a Andrés, mi único hijo, y mis 2 adorados nietos, Lucía y Mateo. Era la abuela que horneaba galletas de chocolate cada sábado, la madre que escuchaba sin juzgar, la mujer que siempre encontraba una solución.
Creía que mi propósito era nutrir, apoyar, ser la roca inamovible sobre la que ellos pudieran construir sus vidas. Desde que Andrés era un niño, mi existencia se había moldeado a sus necesidades, a sus sueños. Recuerdo las noches en vela, trabajando cosiendo para vender y así pagar sus libros y uniformes. Recuerdo haber renunciado a aquel pequeño fondo que mi madre me había dejado, dinero que yo había soñado usar para un viaje a España, para que Andrés pudiera estudiar en la universidad que tanto anhelaba. Es por su futuro, Isabel, me había dicho Julio, mi esposo, con una sonrisa orgullosa, y yo, sin pensarlo 2 veces, había aceptado. Su felicidad era la mía, su progreso, mi mayor recompensa. Cuando Julio falleció, la devoción por Andrés se intensificó. Si cabe, él era mi ancla, mi razón. Le ayudé con la compra de su primera casa, invirtiendo mis ahorros en ella para que no tuviera que cargar con una hipoteca tan pesada. Le ofrecí apoyo emocional en cada tropiezo profesional. Celebré cada éxito como si fuera propio. Y luego llegaron Lucía y Mateo, 2 estrellas que iluminaron mi crepúsculo. Dediqué horas incontables a cuidarlos, a enseñarles a leer, a escuchar sus historias interminables, a tejer para ellos los suéteres más cálidos en invierno. Eran mi alegría, el eco de mi propia juventud. Pero en esa entrega total, en ese vaciamiento de mí misma para llenarlos a ellos, había una pequeña grieta, una ausencia silenciosa. Nunca me detuve a pensar qué quería Isabel Medina para sí misma. Mis propios hobbies, aquel deseo de aprender a pintar acuarelas, o de viajar sin un destino fijo, o de reanudar mis clases de baile flamenco que tanto disfrutaba de joven, siempre quedaban postergados. Había sido fácil justificarlos. Ya habrá tiempo, me decía. Ahora lo importante es la familia. Mi vida, aunque rebosante de amor y propósito a primera vista, en el fondo, carecía de un espacio sagrado solo para mí. Una vida plena, sí, pero no completamente mía, no del todo auténtica a mis propios anhelos. Era una pieza de rompecabezas que encajaba perfectamente en el cuadro de la familia, pero que por sí sola no sabía ya cuál era su forma original. Y ahora el cuadro se había roto, y la pieza que lo había destrozado fue cada palabra que escuché a través de esa línea abierta, como un verdugo que lentamente aprieta la soga. Las voces de Andrés y Verónica, antes el bálsamo de mi vida, se habían transformado en puñales afilados, desgarrando la tela de mi existencia. Qué bien nos vendría vender esa casa de la playa ahora que la vieja ya no puede viajar tanto, dijo Andrés, su tono casual, casi aburrido, mientras el eco de sus palabras resonaba como el golpe de un martillo en mis tímpanos. Sacaríamos un buen dinero. Verónica respondió con un resoplido frío, casi un chasquido de lengua. ¿Y su apartamento, Andrés? Con eso podemos saldar la hipoteca y quizás hasta nos dé para un coche nuevo. ¿Para qué necesita tanto espacio una persona sola? Podríamos convencerla de que lo alquile y se venga a vivir con nosotros, al menos hasta que, ya sabes. Un escalofrío helado recorrió mi columna vertebral. ¿Hasta que qué?, me pregunté. Aunque la respuesta, nauseabunda y cruel, ya se estaba formando en mi mente. Andrés dudó un instante. Pero, ¿cómo la convencemos? ¿Sabes lo terca que es con sus cosas? Especialmente con la casa, que era de papá. Y entonces Verónica, con una frialdad calculada que me heló la sangre, ofreció la solución. No hay que convencerla, hay que hacer que lo vea como su idea. O mejor aún, que entienda que ya no es capaz de cuidar de sí misma, que necesita ayuda, un buen asilo de ancianos, uno de esos donde las tienen bien cuidadas y no molestan. Tendremos que empezar a plantar la semilla, ¿entiendes? Que se sienta una carga. El teléfono, que hasta hacía unos segundos había sido una extensión de mi mano, se volvió una roca. Sentí mi propia sangre helarse en mis venas. Mi corazón, que segundos antes había latido con el ritmo pausado de la vejez, ahora martilleaba contra mis costillas con una fuerza brutal, como si quisiera escapar de mi pecho. El aire se me hizo escaso. Cada respiro era una punzada.
Me levanté del sofá, pero mis piernas no respondieron. Me desplomé de nuevo, sintiendo que el mundo se inclinaba, amenazando con devorarme. La imagen de mi hijo, el niño al que había cargado en mis brazos, al que había amamantado, al que le había enseñado a caminar y a leer, se desdibujó. En su lugar un extraño, un depredador de sonrisas falsas y palabras vacías, se materializó ante mis ojos. ¿Era este el hombre por el que había renunciado a mis sueños? ¿Era esta la nuera a la que había acogido con el corazón abierto? Las lágrimas, rebeldes y ardientes, brotaron de mis ojos, pero no eran lágrimas de tristeza, sino de rabia, de una humillación tan profunda que me quemaba por dentro. Una carga, un estorbo, después de una vida de sacrificios, de dar hasta la última gota de mi ser. Mi amor, mi devoción incondicional, se habían transformado en mi mayor debilidad, una vulnerabilidad que ellos estaban dispuestos a explotar sin la menor sombra de piedad. Mi mente era un torbellino de acusaciones y recuerdos dolorosos. Recordé cuando Andrés había enfermado gravemente de niño, y yo había pasado noches enteras junto a su cama, rezando, cuidándolo. Recordé el dinero que le di para su primer negocio, mis ahorros de toda una vida. Recordé la casa de la playa, el legado de Julio, un lugar lleno de recuerdos familiares, que ellos ahora veían como una mera transacción, un boleto para su propia comodidad. No había un solo rincón en mi vida que no hubiera tocado a Andrés, y ahora ese mismo hijo junto a su esposa quería borrarme, arrinconarme en el olvido, despojarme de todo lo que me quedaba. El dolor era tan abrumador que deseaba que la tierra me tragara. Deseaba no haber existido, no haber amado, no haber dado. Mi fe, no solo en ellos, sino en la bondad inherente del amor familiar, se hizo pedazos. Los cimientos de mi mundo se habían derrumbado, dejándome a la intemperie, en un vacío gélido y sin sentido. Me quedé allí, sentada en la sala, el eco de sus voces aún en mis oídos, el teléfono colgado a mi lado como un testigo mudo de la atrocidad. El sol seguía filtrándose por las cortinas, pero su luz ya no me calentaba. Solo sentía el frío de la traición, el peso insoportable de la realidad. Durante lo que parecieron horas, solo existió el dolor, la incredulidad, la sensación de estar hueca por dentro. Pero en medio de esa desolación, justo cuando pensaba que no quedaba nada, una pequeña llama, fría pero persistente, comenzó a arder. No me romperían, no me consumirían, no me borrarían, no me romperían, no me consumirían, no me borrarían, pero la idea de enfrentarlos, de gritarles mi dolor y su traición, se sentía vacía. ¿Para qué? Para darles el placer de verme destrozada, de confirmar que su plan había funcionado. No, no les daría esa satisfacción. Mi dignidad valía más que un enfrentamiento fútil que solo terminaría por lastimarme más. Durante horas, mientras la oscuridad invadía lentamente mi sala y el silencio se convertía en mi único confidente, permití que el dolor me atravesara, que la rabia hirviera, pero en ese mismo crisol de emociones, una idea extraña, casi subversiva, comenzó a gestarse. ¿Borrarme de sus vidas, decían? ¿Convertirme en una carga? Pues bien, si me querían fuera, los complacería, pero a mi manera. No sería un exilio, sino una elección. Una partida estratégica, una desaparición calculada, no para huir, sino para renacer. Recordé a mi abuela, una mujer de carácter indomable que, en su juventud, había enfrentado una injusticia familiar similar. Ella no había gritado ni implorado, simplemente había empacado sus pocas pertenencias. Se despidió con una mirada firme y se marchó, construyendo una vida próspera lejos de aquellos que la habían menospreciado. Hay batallas que se ganan retirándose con la frente en alto, mi niña. Solía decirme, no con gritos en la plaza. Sus palabras, que en su momento me parecieron un acto de resignación, ahora resonaban como un himno a la fortaleza. No era huir, era liberarse, era tomar el control de la narrativa. Y así, en la quietud de mi dolor, nació la idea.
¿No sería Isabel Medina la víctima que se arrastra de vuelta a la casa de su hijo o a un asilo? Sería una sombra que se desvanece, dejando atrás solo preguntas, misterio y una estela de incertidumbre para aquellos que creyeron que podían disponer de ella. Pero esta desaparición no sería un final. Sería el lienzo en blanco para mi propia obra. Mis primeros pensamientos, antes caóticos y desordenados, empezaron a tomar forma. Necesitaba protegerme. Proteger lo que Julio y yo habíamos construido con tanto esfuerzo. Mi casa, ese legado de amor, no se convertiría en el trofeo de su avaricia. Mis ahorros, mi independencia, mi futuro, todo eso debía ser blindado, asegurado contra su rapacidad. Pero más allá de lo material, necesitaba asegurar mi propia alma. Necesitaba un plan para sanar, para encontrar esa Isabel que se había perdido en el laberinto de la devoción incondicional. Pensé en cómo sería esa nueva vida. Un lugar donde nadie conociera mi pasado, donde Isabel Medina fuera solo un nombre en un archivo viejo. Un lugar donde pudiera pintar mis acuarelas, bailar mis flamencos y quizás incluso escribir las historias que siempre había llevado dentro. La idea, al principio aterradora, comenzó a teñirse de una emocionante promesa de libertad. Un lienzo en blanco, esperando mis pinceladas. Pero, ¿por dónde empezar? Con 65 años y un mundo de relaciones y responsabilidades, una desaparición no era algo sencillo. Mis nietos, Lucía, mi pequeña lectora, y Mateo, mi artista en ciernes. Ellos eran los únicos lazos puros que me unían a ese mundo. No podía abandonarlos. Necesitaba una forma de mantener un hilo invisible, un amor que trascendiera la distancia y la nueva identidad. Ese fue el primer y más crucial requisito de mi plan: desaparecer para todos, menos para ellos. La noche avanzó. No dormí. Cada hora que pasaba, el plan se solidificaba. Sus contornos se hacían más nítidos. Necesitaría ayuda, alguien de confianza que pudiera guiarme en los laberintos legales. Alguien que no juzgara, que simplemente comprendiera mi necesidad de reclamar mi vida. Y en ese momento, un nombre vino a mi mente, una figura de mi pasado que siempre había representado la rectitud y la discreción. Ramón Cordero, el abogado. Él sería mi primer paso, mi primer aliado en esta audaz, y quizás loca aventura. La Isabel Medina que conocían estaba a punto de disolverse, pero Elena Martínez, mi yo futuro, ya empezaba a esbozar su primera sonrisa. Ramón Cordero. El nombre resonaba en mi mente con la fuerza de una revelación. Era un hombre mayor que yo, con quien Julio y yo habíamos compartido muchas cenas y algunas risas en nuestra juventud. Siempre me había parecido una persona de una integridad inquebrantable, con esa mirada penetrante que veía más allá de las palabras. Su oficina, un reducto de madera oscura y libros polvorientos en el centro de la ciudad, fue el primer lugar al que me dirigí al día siguiente. No llamé, simplemente me presenté, sabiendo que una conversación cara a cara era esencial para lo que estaba a punto de pedirle. Me recibió con una sonrisa amable, aunque con una pizca de sorpresa al verme sin previo aviso. Su cabello canoso y sus lentes apoyados en la punta de la nariz le daban un aire de erudito bondadoso. «Isabel, qué gusto verte, aunque lamento la ocasión. ¿En qué puedo ayudarte?» Su voz era grave, reconfortante. Sentada frente a su gran escritorio de caoba, me costó un momento encontrar las palabras. El dolor aún era una brasa viva en mi pecho, pero la determinación de la noche anterior me sostenía. Respiré hondo, juntando todas las piezas del rompecabezas que había armado en mi mente. «Ramón», comencé, mi voz temblorosa al principio, pero fortaleciéndose con cada palabra. «Necesito tu ayuda para desaparecer». Vi cómo su expresión cambiaba, de la sorpresa a una mezcla de desconcierto y preocupación. Sus cejas se fruncieron. «Isabel, ¿a qué te refieres? ¿Desaparecer? ¿Estás bien?» Le conté, con la mayor sobriedad que pude reunir, lo que había escuchado.
No me detuve en los detalles gráficos de la crueldad de Andrés y Verónica. Solo expuse los hechos desnudos. Su plan de despojarme de mis propiedades y eventualmente de mi vida. Mientras hablaba, observé cómo la compasión y una indignación silenciosa se encendían en sus ojos. Él me conocía mi historia con Julio, mi devoción por Andrés, sabía lo que eso significaba para mí. Cuando terminé, el silencio de la oficina fue denso. Ramón se reclinó en su silla, observándome con una mirada que intentaba descifrar no solo mis palabras, sino el abismo de dolor que había detrás de ellas. Comprendo tu dolor, Isabel, y la rabia que sientes es totalmente justificada. Pero ¿desaparecer es la única solución? ¿Podríamos confrontarlos legalmente y presentar una demanda? No, Ramón, lo interrumpí, mi voz firme. No quiero una confrontación, no quiero la humillación pública, ni el drama familiar. No quiero que me vean débil, ni que piensen que me han quebrado. Quiero que piensen que me he esfumado, que me he diluido en el aire. Quiero construir una nueva vida, una donde Isabel Medina no exista, y donde nadie sepa la razón de mi partida, excepto tú. Le expliqué mi visión. Cambiar mi identidad. Vender discretamente el apartamento y la casa de la playa. Asegurarme de que mis bienes quedaran a salvo de Andrés y Verónica. Y establecer un fondo para mis nietos. Ramón escuchó atentamente, asintiendo de vez en cuando, y tomaba notas meticulosas. Su mente legal ya estaba en marcha, analizando la viabilidad de mi audaz propuesta. Es un plan ambicioso, Isabel, dijo finalmente, con una pequeña sonrisa que no llegaba a sus ojos. Implica riesgos y mucha discreción. ¿Estás segura de que quieres esto? ¿De dejarlo todo atrás? Ramón, lo he perdido todo. Mi hijo, mi nuera, mi confianza. Lo único que me queda es mi dignidad y mi derecho a elegir mi propio final, o mejor dicho, mi propio comienzo. No les daré el gusto de verme decaer. No les daré mis bienes, pero tampoco quiero venganza. Quiero libertad. Mis ojos se encontraron con los suyos. Y por eso te pido, como amigo, como hombre de honor, que me ayudes a tejer esta red de silencio y protección, que seas el único que sepa la verdad, que guardes mi secreto como si fuera tuyo. Había algo en mi voz, o quizás en la expresión de mi rostro, que pareció resonar profundamente en él. Cerró su libreta, la pluma entre sus dedos. Su mirada se ablandó y vi un destello de admiración. Isabel, siempre has sido una mujer fuerte, más de lo que muchos saben. Este es un acto de valentía que pocos se atreverían a emprender. Se inclinó ligeramente sobre el escritorio. No puedo prometerte que será fácil, pero sí te prometo una cosa, tu secreto está a salvo conmigo. Haré todo lo que esté en mi poder, dentro de la ley, para que tu voluntad se cumpla. No solo por el dinero, Isabel, sino por tu paz y por la memoria de Julio. En ese momento sentí un alivio inmenso. No estaba sola. Había encontrado mi primer aliado, el pilar sobre el que construiría mi nueva vida. Ramón Cordero, el abogado de la rectitud, se había convertido en el guardián de mi secreto, el arquitecto legal de mi renacimiento. Mi plan, antes un sueño febril, empezaba a tomar forma en el frío y calculado mundo de los hechos. Con la promesa de Ramón resonando en mi corazón como un eco de esperanza, los días siguientes se convirtieron en un torbellino de decisiones silenciosas y acciones calculadas. El tiempo era ahora mi enemigo y mi aliado. Necesitaba moverme con rapidez, pero también con la discreción de una sombra. La Isabel Medina que había vivido entre esas paredes iba a desvanecerse, y con ella, todo rastro de su existencia para Andrés y Verónica. Ramón, con su habitual eficiencia, se encargó de lo más complejo. Bajo su guía, mi apartamento, el mismo donde Julio y yo habíamos construido un hogar, y donde yo había pasado los últimos años nutriendo a mi hijo y mis nietos, fue puesto en venta. No hubo anuncios llamativos ni visitas abiertas. Ramón recurrió a su red de contactos más confiable, a compradores interesados en una transacción rápida y discreta. Cada documento que firmaba era un desgarro, un paso más lejos de la vida que había conocido,
pero también una reafirmación de mi voluntad. El dinero, una vez que se completara la venta, sería depositado en una cuenta que Ramón gestionaría bajo un fideicomiso, inalcanzable para quienes pretendían despojarme. La casa de la playa, nuestro refugio familiar, seguiría un camino similar, asegurando que su destino no fuera el que Andrés y Verónica habían imaginado. La parte más íntima y dolorosa de estos preparativos recayó sobre mí, la despedida silenciosa de mi pasado. Recorrí cada habitación de mi apartamento, no como la dueña que se despide, sino como un fantasma que revisita sus antiguos dominios. Mis manos se deslizaban sobre los muebles, el piano que Julio me había regalado, la vieja máquina de coser donde había confeccionado ropa para Andrés. Cada objeto susurraba una historia, un recuerdo, una parte de mí. No podía llevarme todo, necesitaba una maleta, no una mudanza. Con una caja vacía a mis pies, empecé a seleccionar, un ejercicio brutal de desapego, las fotos antiguas de Julio y yo, las cartas de amor de nuestra juventud, un pequeño osito de peluche que Andrés me había regalado en su primera comunión, los dibujos de mis nietos que adornaban la nevera. Esas eran las anclas de mi alma, los fragmentos esenciales de mi historia que merecían viajar conmigo. El resto, la vajilla de porcelana, los libros que no volvería a leer, la ropa que ya no representaba a la mujer que me estaba convirtiendo, sería donado o vendido. Fue una purga, no solo de objetos, sino de la expectativa de una vida que ya no me pertenecía. Las lágrimas que había contenido desde aquella llamada finalmente se permitieron fluir. Lloré por el pasado, por el amor perdido, por la inocencia traicionada. Lloré por Isabel Medina, quien estaba siendo sepultada bajo los escombros de una mentira, pero en cada lágrima también sentía una gota de liberación. Era el luto por una vida para abrirle paso a otra. Mis despedidas no fueron de palabras, sino de presencia. Fui a la panadería de Doña Rosa por última vez, saboreando el aroma a pan recién horneado y la calidez de su sonrisa. Visité el parque donde solía sentarme a ver a mis nietos jugar, grabando en mi memoria el sonido de sus risas infantiles, ahora lejanas y silentes. Pensé en Margarita, mi confidente, mi amiga del alma, y en mi hermana Teresa, la única persona, aparte de Ramón, a la que eventualmente buscaría. Sabía que su ausencia sería un golpe para ellas, pero mi partida era también una forma de protegerlas del dolor que esta verdad podría causar. Me juré que, cuando Elena Martínez estuviera lista, encontraría la manera de restablecer esos lazos, al menos con Teresa, sin comprometer mi nueva identidad ni mi seguridad. Cerré con llave la puerta de mi apartamento por última vez. Una maleta pequeña en mi mano, un bolso cruzado con mis documentos esenciales y esa caja de recuerdos preciosos. La calle, antes tan familiar, parecía ahora un escenario deshabitado. Isabel Medina no se había desvanecido en el aire, pero sí lo había hecho en el corazón de su hijo, y al hacerlo, se había abierto a la posibilidad de un nuevo horizonte, desconocido, sí, pero prometedor. La libertad, me di cuenta, no era la ausencia de cadenas, sino la valentía de forjar unas nuevas con el metal de la propia voluntad. El primer acto de mi renacimiento había concluido. El último cierre de mi puerta había sido un adiós silencioso a una parte de mí, pero aún quedaba un cabo por cortar, una verdad por revelar, un último acto de liberación antes de que Isabel Medina se disolviera por completo. Esta despedida no sería un susurro, sino un estallido controlado, un terremoto que sacudiría los cimientos de la complacencia de Andrés y Verónica. No podía marcharme sin que supieran que sabía. No por venganza, sino por dignidad, para que la Isabel que se fue no fuera la víctima engañada, sino la mujer que eligió su propio camino. Ramón había desaconsejado una confrontación directa. Isabel, es arriesgado. Podrían intentar detenerte, manipularte de nuevo. Pero yo no podía, mi alma lo exigía. Necesitaba mirarlos a los ojos y dejarles claro que no era una tonta, que su avaricia y su crueldad no habían pasado desapercibidas. Sería mi declaración final,
mi acta de divorcio de una vida de expectativas no cumplidas y amor unilateral. Elegí el día siguiente a la venta de mi apartamento. No los llamé para anunciar mi visita, simplemente tomé un taxi y me presenté en su casa. Eran las 5 de la tarde, hora en que los niños estaban aún en la escuela, lo cual era esencial. El timbre sonó en el silencio y sentí una mezcla de nerviosismo y una extraña calma. Verónica abrió la puerta. Su sonrisa, inicialmente forzada, se desvaneció al verme. «Abuela Isabel, ¡qué sorpresa! No te esperábamos. ¿Está todo bien?» Su voz era una mezcla de falsa preocupación y una pizca de incomodidad evidente. «Hola, Verónica. Necesito hablar con Andrés». «¿Contigo también?», dije. Mi voz extrañamente firme, sin un rastro del temblor que sentía por dentro. Me hice camino hasta la sala, no esperando invitación. Andrés apareció un momento después, con una camisa sin planchar y el ceño fruncido, claramente molesto por mi aparición inesperada. «Mamá, ¿qué haces aquí? ¿Pasó algo?» Me senté en el sofá, el mismo donde Lucía y Mateo solían acurrucarse conmigo. Crucé mis manos en mi regazo, sintiendo el pulso en mis sienes. Los miré a ambos, sus rostros tensos, sus ojos esquivos. No había arrepentimiento, solo miedo a ser descubiertos. «Sí, pasó algo, Andrés, algo muy importante, y creo que ustedes ya saben a qué me refiero». Comencé, mi voz un hilo de acero. El aire se volvió pesado. Verónica intercambió una mirada nerviosa con Andrés. Él intentó reír. Un sonido hueco. «Mamá, no sé de qué hablas. ¿Estás bien? Te ves un poco alterada». «¿Alterada? ¿De verdad, Andrés?» Un amargo eco de su propia voz, la que había escuchado a través del teléfono, resonó en mi cabeza. «Hablo de la conversación que tuvieron el otro día, cuando dejaste el teléfono descolgado. Hablo de la vieja, de la carga, de la casa de la playa y de mi apartamento. Hablo de su plan para meterme en un asilo y quedarse con todo lo que Julio y yo construimos con tanto esfuerzo». El impacto fue físico. Los dos palidecieron. Los ojos de Andrés se abrieron desmesuradamente y Verónica se llevó una mano a la boca, la incredulidad y el terror pintados en su rostro. «Mamá, eso no es cierto. Estás confundiendo las cosas». Andrés se lanzó a la negación, su voz un murmullo desesperado. «Nunca dijimos nada de eso. Es una locura». «No intenten negarlo, Andrés. Lo escuché todo, cada palabra. La frialdad con la que planearon borrarme de sus vidas. La avaricia con la que repartían mis posesiones». Mi voz no se elevó, pero cada sílaba era un martillazo. «No estoy loca, ni senil. Estoy herida, sí, pero también estoy despierta». Verónica, intentando recuperar la compostura, se acercó, sus ojos llenos de lágrimas falsas. «Abuela, por favor, sabes que te queremos. Fue un malentendido, una broma de mal gusto, nada más. Andrés jamás te haría eso». «No me digas lo que Andrés haría o no haría, Verónica. Sé perfectamente lo que querían por hacerme». Me levanté, mi maleta, pequeña y discreta, apoyada en el suelo junto a mí. Y no es una broma. Es la realidad que me abrió los ojos. Miré a Andrés. Su rostro estaba desencajado, una mezcla de culpa, rabia y confusión. Su plan expuesto, su mentira desvelada. He venido para decirles que no me van a tener, ni como carga, ni como fuente de riqueza. Isabel Medina ha decidido que ya ha dado suficiente. Mis propiedades, las que tanto codician, ya no están a mi nombre, ni a su alcance. Están seguras, para mi propio futuro y para el de mis nietos. Un escalofrío de pánico cruzó los ojos de Andrés. «Mamá, no puedes hacer esto, no puedes irte así. Lucía y Mateo te necesitan. Lucía y Mateo me necesitarán como una abuela que se respeta a sí misma, no como una víctima de la avaricia de sus padres». La mención de los niños hizo que mi voz se quebrara por un instante, pero me recompuse rápidamente. Ellos eran mi motor, no su excusa. He tomado mis decisiones, y esta es la última vez que me verán como Isabel Medina.
La mujer que sacrificó todo por ustedes. Me di la vuelta, la mirada clavada en la puerta. No había más que decir, no había más lágrimas que derramar. La escena ya estaba escrita, y mi papel era el de la mujer que, herida de muerte, encontró la fuerza para resurgir de las cenizas. A cada paso que daba hacia la salida, sentía como una pesada capa de dolor se desprendía de mi espalda. Los oí intentar hablar, llamarme, sus voces ahogadas por el pánico. Pero no me volví. Crucé el umbral de su casa, dejando atrás no solo la puerta, sino también la promesa de un pasado. El sol de la tarde bañaba la calle, y por primera vez en días sentí su calor en mi piel. Ya no era Isabel Medina, la viuda sacrificada. Era una mujer en el precipicio de una nueva vida, una mujer que acababa de cortar los lazos que la unían a su sufrimiento. El silencio que dejé atrás en su casa no era el silencio de la victoria, sino el de la devastación, y en medio de su caos yo encontré mi paz. La puerta se cerró detrás de mí con un suave clic, un sonido que marcó no solo el final de una visita, sino el cierre definitivo de un capítulo. El taxi me esperaba, un refugio anónimo en el que me deslicé con una sensación de ingravidez. El paisaje urbano se diluía por la ventanilla, y con él los últimos vestigios de Isabel Medina. Había cortado los lazos, había dicho mi verdad, y aunque el dolor persistía como una sombra, la libertad que sentía era tangible, casi embriagadora. Mi siguiente parada fue la oficina de Ramón. Él me esperaba con una taza de té de hierbas y una mirada comprensiva. Ya había puesto en marcha el papeleo. La semana siguiente fue un borrón de firmas, huellas dactilares y largas esperas en oficinas gubernamentales. Cada documento que declaraba mi existencia como Elena Martínez era un acto de reinvención, una pincelada sobre el lienzo en blanco que había decidido pintar. El nombre, elegido con Ramón, era sencillo y elegante. Elena, que significa la que brilla, y Martínez, un apellido común que me permitía fundirme sin llamar la atención. Me miraba al espejo, repitiendo el nombre en voz baja. Elena Martínez. Al principio sonaba ajeno, como un disfraz, pero con cada repetición empezaba a sentir un atisbo de pertenencia. Era un hombre sin pasado, sin las cicatrices de la traición, una promesa de futuro. Con mi nueva identidad legalmente establecida y mis asuntos financieros seguros en manos de Ramón, era hora de la siguiente fase, la huida geográfica. Elegí Mérida, una ciudad colonial vibrante en la península de Yucatán, no solo por su belleza y calidez, sino porque allí vivía Teresa, mi hermana mayor. Teresa era la única persona de mi familia, aparte de Ramón, a quien le revelaría la verdad de mi desaparición. Ella había sido siempre mi confidente más leal, una mujer práctica y de corazón enorme, que había visto más allá de la superficie de mi devoción maternal y había intuido, en ocasiones, la asfixia silenciosa que sentía. El vuelo a Mérida fue la primera vez en mucho tiempo que viajaba sola. La sensación de anonimato en la terminal, en el avión, era una bendición. Nadie me miraba con la historia de Isabel Medina en sus ojos. Era una mujer más, una viajera con una maleta modesta y una caja de recuerdos. Al aterrizar, el calor tropical y el aire húmedo de Yucatán me envolvieron, una bienvenida diferente a la frialdad de mi antigua vida. Teresa me recibió con un abrazo que me envolvió por completo, un refugio seguro para mi alma cansada. Sus ojos, similares a los míos pero con una chispa más aguda, me examinaron con preocupación. «Isabel, ¿estás bien? Te ves diferente». «Estoy bien, Teresa. Estoy renaciendo», le dije. Y en la intimidad de su sala, bajo el suave zumbido del ventilador de techo, le conté toda la historia. No omití detalles, desde la llamada telefónica hasta la confrontación con Andrés y Verónica, y la transformación en Elena Martínez. Escuchó en silencio, sus ojos llenos de indignación y tristeza, pero también de una comprensión profunda. Cuando terminé, ella me tomó las manos. «Ay, hermanita, siempre supe que dabas demasiado, que tu Andrés no valoraba lo que tenía.
Pero esto es cruel más allá de lo imaginable. Hubo un silencio, y luego su mirada se fijó en la mía, firme y llena de amor. Pero te digo una cosa, Isabel. Has hecho bien. Has sido valiente, muy valiente. Y aquí, en mi casa, eres Elena. Y serás quien quieras ser. Nadie te juzgará. Nadie te pedirá nada que no quieras dar. Aquí, solo hay paz. La casa de Teresa era un oasis. Un patio interior lleno de plantas exuberantes. El sonido suave de una fuente. El aroma a café recién hecho por las mañanas. En los primeros días me sentía como un caparazón vacío, mi mente un torbellino de pensamientos y emociones. Pero la rutina tranquila de Teresa, sus conversaciones pausadas, su presencia constante pero no invasiva, comenzaron a llenar ese vacío. Ella me dejaba llorar cuando lo necesitaba, me abrazaba sin preguntar y me ofrecía su hombro sin juzgar. Juntas, pasábamos las tardes en el porche, bebiendo limonada y charlando sobre trivialidades, sobre el pasado compartido de nuestra infancia, sobre la vida de Teresa en Mérida. Ella me animó a caminar por el barrio, a disfrutar de los colores y los sonidos de la ciudad. Poco a poco, los nudos en mi estómago comenzaron a aflojarse. El peso en mi pecho disminuyó. Me permití reír de nuevo, una risa que sentía auténtica, no forzada. Teresa se convirtió en mi ancla, mi espejo. Me ayudó a ver a Elena Martínez no como una invención, sino como la mujer que siempre había estado allí, esperando ser liberada de las expectativas de los demás. Me recordaba que la fortaleza no residía en la negación del dolor, sino en la capacidad de sentirlo y aún así seguir adelante. Comencé a garabatear en un cuaderno pensamientos, recuerdos y a veces pequeños poemas que surgían de mi nueva perspectiva. Era un comienzo, un balbuceo de la voz de Elena. En la casa de Teresa, rodeada de su amor incondicional y el calor de Mérida, Isabel Medina empezó su proceso de curación, dejando que las heridas se cerraran y que una nueva identidad, más fuerte y libre, echara raíces. Elena Martínez por fin comenzaba a respirar. Mérida había cumplido su propósito. En la calidez de la casa de Teresa, mi alma había encontrado un remanso, un espacio para sanar y para que mis propias risas, apenas un eco al principio, volvieran a resonar. Pero la quietud de ese refugio, aunque vital, era solo un escalón. Elena Martínez, la mujer en la que me estaba transformando, anhelaba un lienzo verdaderamente en blanco, un horizonte propio donde Isabel Medina nunca hubiera existido, donde pudiera forjar mi propia historia sin las sombras del pasado. Era tiempo de dar el siguiente paso en mi renacimiento, de responder al llamado de un nuevo comienzo. El llamado del mar, susurrando promesas de autonomía, se hacía ineludible. Así fue como, tras varios meses de sanación y reflexiones profundas en la casa de Teresa, me despedí de mi hermana con un abrazo de gratitud y la promesa de mantenernos en contacto. Ella entendió. «Ve, hermanita», me dijo, sus ojos brillando con lágrimas de orgullo. «Ve a encontrar tu propio sol». Y con esa bendición, Elena Martínez emprendió su viaje hacia Puerto Escondido, un pequeño paraíso costero en la costa de Oaxaca. El viaje fue una revelación. A medida que el autobús se adentraba en el paisaje costero, el aroma salino del Pacífico invadió mis sentidos. Puerto Escondido me recibió con una calma que se sentía antigua y profunda. No era la sofisticación de otros destinos turísticos, sino una autenticidad rústica, el ritmo pausado de las olas y la simplicidad de la vida. Encontré una pequeña casa en un barrio tranquilo, no lejos de la playa, con un pequeño jardín donde las bugambilias trepaban por las paredes y los mangos caían maduros de los árboles. Era modesta, pero era mía. ¡Mi santuario! Aquí, Elena Martínez no era la madre abnegada ni la abuela silenciosa, era una mujer con tiempo para sí misma. Desempolvé mi viejo cuaderno y, en lugar de garabatos, empecé a escribir pequeñas historias, fragmentos de la vida que me rodeaba, reflexiones sobre la resiliencia humana y la belleza del mundo.
Había un café con vista al mar donde pasaba las mañanas, observando a los surfistas y dejando que las palabras fluyeran. La escritura se convirtió en un ancla, un medio para procesar mi pasado y dar forma a mi futuro. Pero mi alma también anhelaba el color, el movimiento. Recordé mi deseo de aprender a pintar acuarelas. Encontré un taller de arte local, dirigido por una artista bohemia llamada Sofía, que irradiaba una energía contagiosa. Con manos temblorosas al principio, pero con una determinación creciente, comencé a mezclar pigmentos, a capturar la luz del mar, la intensidad de los atardeceres oaxaqueños. Cada pincelada era un acto de liberación, una expresión de emociones que las palabras no podían alcanzar. Mis cuadros no eran obras maestras, pero eran míos, y en ellos veía reflejada una parte de mí que había estado dormida por décadas. Mi vida social también floreció, de una manera que nunca hubiera imaginado. En el mercado local, entre los puestos de frutas exóticas y artesanías vibrantes, conocí a doña Emilia, una anciana que vendía hierbas medicinales, y me introdujo a un grupo de mujeres que se reunían semanalmente para bordar y compartir historias. Me uní a ellas, no solo para aprender las intrincadas puntadas de los telares oaxaqueños, sino para escuchar y ser escuchada. Sus risas, sus anécdotas, sus consejos de vida me envolvieron en una comunidad cálida y genuina. Descubrí una amistad inesperada con un librero local, Ricardo, con quien compartía largas charlas sobre literatura y la vida. En Puerto Escondido, Elena Martínez no buscaba el reconocimiento de su pasado, sino la aceptación de su presente. Y la encontró en los rostros amables de mis nuevos amigos, en el murmullo constante del océano, en la quietud de mi propio jardín. El dolor de la traición aún residía en algún rincón de mi corazón, pero ya no era un grillete, era una cicatriz, un recordatorio de lo lejos que había llegado. Aquí, por primera vez, me sentí completa, auténtica. Aquí, Elena Martínez, la que brilla, había encontrado su verdadera esencia, su propio santuario. A pesar de la paz encontrada en mi santuario de Puerto Escondido, de las nuevas amistades y la alegría del arte y la escritura, mi corazón seguía albergando un anhelo irrefrenable. Mis nietos, Lucía y Mateo, eran el hilo más puro que me ataba a la Isabel Medina que ya no existía. Sus risas, sus abrazos, sus historias inocentes, no estaba dispuesta a cortar ese lazo. Sabía que no podía contactarlos directamente. La seguridad de mi nueva vida dependía del secreto, y Andrés y Verónica eran depredadores que no dudarían en usar a los niños como cebo. La única opción era a través de un intermediario, alguien de absoluta confianza que comprendiera la delicadeza de la situación. Ramón Cordero era el guardián de mi secreto, pero para llegar a los niños necesitaba a otra alma leal. Margarita, mi amiga del alma, la única que conocía la profundidad de mi amor por Lucía y Mateo, y que había lamentado mi desaparición con un dolor genuino. Fue Ramón quien contactó a Margarita primero, con una carta cuidadosamente redactada, explicando que Isabel estaba bien, que había tomado una decisión dolorosa pero necesaria, y que deseaba mantener un contacto en directo con sus nietos. Margarita, siempre pragmática y de corazón noble, respondió con una mezcla de alivio y tristeza. Había llorado mi ausencia, y la noticia, aunque extraña, le devolvió una chispa de esperanza. Aceptó mi petición sin dudar, comprendiendo que mi amor por los niños era inquebrantable. Así comenzó el lazo invisible. Semanalmente, un pequeño paquete llegaba a casa de Margarita, enviado por correo desde un buzón anónimo en una ciudad lejana, orquestado por Ramón. Dentro había pequeños tesoros. Para Lucía, mi pequeña lectora, enviaba libros de cuentos con ilustraciones delicadas, o pequeñas postales con mensajes inspiradores que yo escribía. Para Mateo, mi artista, había cuadernos de dibujo, lápices de colores y a veces pequeñas figuras bordadas a mano, reminiscencias de mi nuevo pasatiempo con las señoras del mercado. Nunca iban firmados como Abuela Isabel, sino como Tu abuela secreta, o simplemente con mucho amor.
Margarita, con la astucia de una espía benevolente, encontraba el momento perfecto para entregar los regalos a los niños. A veces los dejaba en su mochila escolar, otras los enviaba con una tía lejana que pasaba por casa, o simplemente los encontraba en el buzón. Los niños al principio estaban desconcertados, luego curiosos, y finalmente emocionados por sus misteriosos regalos. Margarita me relataba sus reacciones a través de las cartas a Ramón, que luego me llegaban a mí. Lucía sonreía cuando un nuevo libro aparecía en su cama, y Mateo pasaba horas dibujando en sus nuevos cuadernos, preguntándose quién podría ser su generoso benefactor. Un día, la carta de Ramón trajo consigo algo más. «Isabel», escribió, «Margarita me ha enviado esto. Dice que los niños, extrañando a su abuela, y sin entender por qué ya no estás, hicieron esto para ti. Ella pensó que te haría bien tenerlo». Dentro de un pequeño sobre de papel de estraza, encontré un sencillo collar, un corazón de plata, apenas del tamaño de mi uña, pulido y ligeramente abollado por el uso, colgando de una cadena fina. Estaba claro que no era nuevo, que era algo que ellos habían atesorado. Mis dedos temblaron al tocarlo. Cerré los ojos y pude ver a Lucía y Mateo, con sus pequeñas manos, escogiendo ese corazón, imaginando que de alguna manera me llegaría. Las lágrimas, que hacía mucho no derramaba por tristeza, brotaron. Eran lágrimas agridulces, de dolor por la separación, pero también de una profunda gratitud y amor. Este pequeño corazón, viajando anónimamente a través de un velo de secretos, era la prueba irrefutable de que su amor por mí no se había desvanecido. No importaba si Andrés y Verónica me habían borrado de sus vidas. En el corazón de mis nietos yo seguía existiendo. Me puse el collar. El metal frío se calentó rápidamente con el calor de mi piel. Se convirtió en mi amuleto, mi ancla más preciada. Lo llevaba debajo de mi ropa, cerca de mi corazón, un recordatorio constante de que, aunque Isabel Medina se había desvanecido, el lazo con mis nietos era invisible pero inquebrantable. En Puerto Escondido, bajo la identidad de Elena Martínez, construía mi propia vida, pero este pequeño corazón de plata me susurraba que una parte de mí, la abuela amorosa, seguía viva, conectada por un hilo de oro irrompible. Y eso, lo sabía, era más valioso que cualquier fortuna. El mar en Puerto Escondido había calmado muchas tormentas en mi alma, y el arte, la escritura, la camaradería de mis nuevas amigas habían comenzado a llenar los huecos. Me sentía Elena Martínez, una mujer en paz consigo misma, dueña de su destino. Pero incluso en el paraíso más sereno, había un rincón de mi corazón que guardaba una melancolía persistente, un anhelo irrefrenable. Mis nietos, Lucía y Mateo. Sus risas, sus abrazos, sus historias inocentes eran el único hilo que me ataba a la Isabel Medina que ya no existía, y no estaba dispuesta a cortarlo. Mientras yo tejía mi nueva vida en la brisa salina de Oaxaca y el pequeño corazón de plata de mis nietos se calentaba contra mi piel, el mundo que había dejado atrás en la Ciudad de México se sumía en un caos predecible. Ramón, a través de sus cartas meticulosas, me mantenía informada. No había un solo día en que Andrés y Verónica no estuvieran buscando. Primero, con una falsa preocupación pública, preguntando a vecinos y conocidos si alguien me había visto. Luego, cuando sus llamadas y visitas a mi ya vacío apartamento no daban fruto, la búsqueda se volvió más frenética, más desesperada. Contrataron detectives privados, me dijo Ramón, hombres de gabardina que se movían con la discreción de las sombras, visitando los lugares que solía frecuentar, el parque, la panadería de Doña Rosa. Preguntaban por la señora Isabel Medina, una viuda de unos 60 y tantos años. Pero Isabel Medina, para el mundo exterior, se había disuelto. Mis vecinos, aquellos que me conocían de vista, solo podían ofrecer encogimientos de hombros y expresiones de desconcierto. Nadie sabía nada. Mi apartamento había sido vendido con una discreción tal que nadie asociaba la transacción con mi desaparición. El plan de Ramón había sido impecable.
La presión social, según los informes velados de Margarita a Ramón, comenzó a hacerse insoportable para ellos. Los amigos de la familia, aquellos que habían compartido mesas y celebraciones con Isabel Medina durante décadas, empezaron a murmurar. ¿Cómo es posible que una mujer de su edad se evapore así sin dejar rastro? ¿Andrés y Verónica la trataban bien? ¿No es extraño que nadie sepa dónde está, ni siquiera su propio hijo? Las preguntas eran lanzadas con una sonrisa amable, pero sus ojos contenían una suspicacia creciente. Sabía que Margarita, con su lealtad inquebrantable hacia mí, no ayudaba a calmar los rumores, sino que, de forma sutil, los alimentaba con su propio desconcierto calculado. La ausencia de explicaciones coherentes por parte de Andrés y Verónica solo profundizaba el abismo de desconfianza. Primero, inventaron que me había ido de viaje espontáneo o que me había retirado a un monasterio. Tonterías que nadie creyó. Luego, cuando el tiempo pasaba y yo no regresaba, empezaron a sugerir que quizás mi mente no estaba bien, que me había confundido y que se había perdido. Una calumnia cobarde que, si bien dañaría mi imagen, no les servía para el objetivo de posesión. Los informes de Ramón describían a un Andrés cada vez más demacrado, con ojeras profundas y una tensión constante en los hombros. Verónica, por su parte, había perdido su sonrisa habitual. Su voz, antes meliflua, ahora sonaba áspera y llena de irritación. Las discusiones entre ellos eran frecuentes y no tardaron en ser audibles para los vecinos. «Todo esto es tu culpa, Verónica. Si no hubieras insistido con lo del asilo», escuchó Margarita a Andrés una vez, con la ventana abierta, y Verónica respondía con el veneno de la frustración. «Tú fuiste quien dejó el teléfono descolgado, Andrés. Tú eres el irresponsable». No sentía satisfacción morbosa al escuchar estas noticias. El dolor de su traición era una herida que no cicatrizaría por completo. Pero la distancia y mi nueva vida lo habían convertido en una cicatriz, no en una herida abierta. Lo que sí sentía era una especie de justicia silenciosa. La desesperación que ahora los embargaba no era la mía, sino la suya. La casa de la playa, el apartamento, todo lo que habían codiciado, se les había escurrido entre los dedos, dejándolos con el vacío de su avaricia expuesta y la humillación de mi partida. Ramón me informó que Andrés, en un acto de aparente remordimiento o quizás de desesperación, había intentado localizarlo para preguntarle sobre mi paradero o mis bienes, pero Ramón, fiel a su palabra, se había mantenido impenetrable, citando el secreto profesional y mi derecho a la privacidad. Su integridad era mi escudo. Desde mi santuario en Puerto Escondido, veía el drama de Andrés y Verónica desarrollarse como una obra de teatro distante. La amargura que una vez me había consumido ahora se había transformado en una reflexión más profunda. No deseaba su sufrimiento, pero entendía que eran las consecuencias inevitables de sus propias acciones. La imagen de ellos, buscando incansablemente a la mujer que habían querido borrar, era la ironía más grande y el eco más fuerte de mi renacimiento. Isabel Medina ya no era una carga, ahora su ausencia era una carga. Una pesada losa sobre la conciencia de un hijo y una nuera que habían subestimado la fuerza de una madre. Mientras yo tejía mi nueva vida en la brisa salina de Oaxaca y el pequeño corazón de plata de mis nietos se calentaba contra mi piel, el mundo que había dejado atrás en la Ciudad de México se sumía en un caos predecible. Ramón, a través de sus cartas meticulosas, me mantenía informada. No había un solo día en que Andrés y Verónica no estuvieran buscando. Primero con una falsa preocupación pública, preguntando a vecinos y conocidos si alguien me había visto. Luego, cuando sus llamadas y visitas a mi ya vacío apartamento no daban fruto, la búsqueda se volvió más frenética, más desesperada. Contrataron detectives privados, me dijo Ramón, hombres de gabardina que se movían con la discreción de las sombras, visitando los lugares que solía frecuentar, el parque, la panadería de Doña Rosa. Preguntaban por la señora Isabel Medina, una viuda de unos 60 y tantos años. Pero Isabel Medina, para el mundo exterior, se había disuelto.
Mis vecinos, aquellos que me conocían de vista, solo podían ofrecer encogimientos de hombros y expresiones de desconcierto. Nadie sabía nada. Mi apartamento había sido vendido con una discreción tal que nadie asociaba la transacción con mi desaparición. El plan de Ramón había sido impecable. La presión social, según los informes velados de Margarita a Ramón, comenzó a hacerse insoportable para ellos. Los amigos de la familia, aquellos que habían compartido mesas y celebraciones con Isabel Medina durante décadas, empezaron a murmurar. ¿Cómo es posible que una mujer de su edad se evapore así, sin dejar rastro? ¿Andrés y Verónica la trataban bien? No es extraño que nadie sepa dónde está, ni siquiera su propio hijo. Las preguntas eran lanzadas con una sonrisa amable, pero sus ojos contenían una suspicacia creciente. Sabía que Margarita, con su lealtad inquebrantable hacia mí, no ayudaba a calmar los rumores, sino que, de forma sutil, los alimentaba con su propio desconcierto calculado. La ausencia de explicaciones coherentes por parte de Andrés y Verónica solo profundizaba el abismo de desconfianza. Primero inventaron que me había ido de viaje espontáneo o que me había retirado a un monasterio, tonterías que nadie creyó. Luego, cuando el tiempo pasaba y yo no regresaba, empezaron a sugerir que quizás mi mente no estaba bien, que me había confundido y que se había perdido. Una calumnia cobarde que, si bien dañaría mi imagen, no les servía para el objetivo de posesión. Los informes de Ramón describían a un Andrés cada vez más demacrado, con ojeras profundas y una tensión constante en los hombros. Verónica, por su parte, había perdido su sonrisa habitual. Su voz, antes meliflua, ahora sonaba áspera y llena de irritación. Las discusiones entre ellos eran frecuentes, y no tardaron en ser audibles para los vecinos. «Todo esto es tu culpa, Verónica. Si no hubieras insistido con lo del asilo», escuchó Margarita a Andrés una vez, con la ventana abierta, y Verónica respondía con el veneno de la frustración. «Tú fuiste quien dejó el teléfono descolgado, Andrés. Tú eres el irresponsable». No sentía satisfacción morbosa al escuchar estas noticias. El dolor de su traición era una herida que no cicatrizaría por completo, pero la distancia y mi nueva vida lo habían convertido en una cicatriz, no en una herida abierta. Lo que sí sentía era una especie de justicia silenciosa. La desesperación que ahora los embargaba no era la mía, sino la suya. La casa de la playa, el apartamento, todo lo que habían codiciado, se les había escurrido entre los dedos, dejándolos con el vacío de su avaricia expuesta y la humillación de mi partida. Ramón me informó que Andrés, en un acto de aparente remordimiento o quizás de desesperación, había intentado localizarlo para preguntarle sobre mi paradero o mis bienes, pero Ramón, fiel a su palabra, se había mantenido impenetrable, citando el secreto profesional y mi derecho a la privacidad. Su integridad era mi escudo. Desde mi santuario en Puerto Escondido, veía el drama de Andrés y Verónica desarrollarse como una obra de teatro distante. La amargura que una vez me había consumido ahora se había transformado en una reflexión más profunda. No deseaba su sufrimiento, pero entendía que eran las consecuencias inevitables de sus propias acciones. La imagen de ellos, buscando incansablemente a la mujer que habían querido borrar, era la ironía más grande y el eco más fuerte de mi renacimiento. Isabel Medina ya no era una carga. Ahora, su ausencia era una carga, una pesada losa sobre la conciencia de un hijo y una nuera que habían subestimado la fuerza de una madre. El sol caía sobre el Pacífico, pintando el cielo con tonos de naranja y violeta, mientras yo terminaba de escribir una nueva entrada en mi diario. La vida en Puerto Escondido era un bálsamo, pero la quietud de la tarde se rompió abruptamente con un golpe en la puerta. Era el repartidor, con un sobre de Ramón. Mi corazón se encogió. Las cartas de Ramón nunca eran urgentes, nunca llegaban tan rápido. Había una tensión palpable en la forma en que el sobre estaba sellado, más allá de lo habitual. Abrí la carta con manos temblorosas. Las primeras líneas, escritas con la pulcra caligrafía de Ramón, me helaron la sangre. Isabel, tengo una noticia muy grave sobre Andrés. Ha sufrido un accidente automovilístico severo. El resto de la carta se difuminó.
Mi vista se nubló y el aire abandonó mis pulmones. El sobre cayó de mis manos. Me desplomé en la silla, sintiendo que el mundo giraba a mi alrededor. La noticia me golpeó con una fuerza visceral, una sacudida que se extendió desde el centro de mi ser hasta las puntas de mis dedos. No era Elena Martínez quien sentía esto, la mujer de Puerto Escondido que había renunciado a su pasado. Era Isabel Medina, la madre, la misma que había arrullado a su hijo en sus brazos, que había vendado sus rodillas raspadas, que había velado sus sueños. Mi Andrés, mi hijo. Respiré hondo, intentando asimilar la información. Ramón detallaba la gravedad. Una colisión frontal en la carretera, fracturas múltiples y, lo más preocupante, una contusión cerebral que lo mantenía en estado crítico en el hospital. La voz de Verónica, histérica y desconsolada, había sido la que le había comunicado la noticia a Ramón. Por primera vez en meses, su voz no estaba teñida de avaricia, sino de un pánico genuino. Un torbellino de emociones contradictorias me invadió. Andrés, el hombre que me había traicionado, que había planeado deshacerse de mí. La rabia, la humillación y el dolor de su traición lucharon con una punzada de piedad maternal. ¿Era este el karma? ¿La justicia divina? ¿O simplemente la cruel aleatoriedad de la vida? Recordé su risa infantil, su pequeña mano en la mía, sus ojos brillantes cuando me decía, «Mamá». Esas imágenes, tan puras y tan lejanas, se mezclaron con el eco de sus palabras, la vieja, la carga. Me levanté y caminé hacia la ventana, buscando consuelo en el inmenso azul del océano. Pero el mar no me trajo calma esta vez. ¿Cómo podía sentir algo por él después de todo lo que había hecho? ¿Y cómo podía no sentir nada, siendo su madre? Era una herida antigua que, a pesar de los años y la distancia, aún tenía el poder de sangrar. La parte más racional de mí, la Elena Martínez que había construido con tanto esmero, me susurraba que era su propio problema, que yo había elegido mi camino. Pero la Isabel Medina más profunda, aquella que creía en el amor incondicional, se retorcía de agonía. Sin embargo, en medio de ese conflicto, una tercera imagen emergió, más fuerte y más clara que cualquier otra. Lucía y Mateo, mis nietos, sus rostros llenos de inocencia, de la misma pureza que yo había visto en Andrés cuando era niño, eran el eslabón irrompible de mi corazón. Si Andrés estaba en estado crítico, ¿qué pasaría con ellos? ¿Quién los cuidaría? ¿Quién aseguraría su futuro? Andrés y Verónica, a pesar de todo, eran sus padres. La ausencia o el sufrimiento de uno de ellos los afectaría profundamente. Mi decisión se formó con una claridad que cortó a través de la confusión. No era por Andrés, no era por la culpa, ni por un tardío intento de reconciliación. Era por Lucía y Mateo, por el amor incondicional que sentía por ellos, un amor que Andrés no había podido corromper. Ellos no eran culpables de la avaricia de sus padres. Ellos eran inocentes, y su futuro, su bienestar, eran ahora mi prioridad. El pulso volvió a mis venas, esta vez con una determinación renovada. La noticia de Andrés me había desequilibrado, pero también me había dado un nuevo propósito. Actuaría, ayudaría, pero lo haría como Elena Martínez, desde las sombras, para asegurar que mis nietos no sufrieran más de lo necesario. La abuela secreta, la guardiana invisible de su futuro, entraría en acción. Tomé la carta de Ramón, mi mente ya trazando los siguientes pasos. La calma de Puerto Escondido ahora era un telón de fondo para una nueva misión, una que a pesar del dolor reafirmaba mi fuerza y mi inquebrantable amor por aquellos que realmente importaban. Tomé la carta de Ramón, mi mente ya trazando los siguientes pasos. La calma de Puerto Escondido ahora era un telón de fondo para una nueva misión, una que, a pesar del dolor, reafirmaba mi fuerza y mi inquebrantable amor por aquellos que realmente importaban. La noche fue larga. Cada ola rompiendo contra la orilla parecía sincronizarse con el latido acelerado de mi corazón. No dormí, sino que dediqué las horas a estructurar el mensaje que enviaría a Ramón.
Necesitaba que mis intenciones fueran claras, mi voluntad inquebrantable y mi anonimato absoluto. A la mañana siguiente, con los primeros destellos del alba pintando el cielo, envié un correo electrónico cifrado a Ramón. No era mi estilo, pero la discreción era primordial. Le indiqué que, bajo ninguna circunstancia, mi identidad como Elena Martínez o mi ubicación actual debían ser comprometidas. Ramón, escribí. Mi corazón de madre no puede ignorar la gravedad de la situación. No por él, sino por Lucía y Mateo. Necesitan estabilidad. Necesitan un futuro. Y yo seré su guardiana, aunque sea desde las sombras. Mi primera instrucción fue clara. Andrés necesitaba ayuda financiera inmediata. Los gastos hospitalarios, la rehabilitación, los costos de la vida diaria sin un ingreso estable, todo eso recaería pesadamente sobre Verónica y por ende afectaría a los niños. Le pedí a Ramón que transfiriera una suma considerable de dinero a una cuenta que él gestionaría, y desde allí se harían pagos anónimos para cubrir las necesidades más urgentes de Andrés. Que lo hagan a través de una fundación anónima, le sugerí, o como un benefactor silencioso que desea permanecer en el anonimato. Que crean lo que quieran, pero que el dinero llegue. No era un gesto de perdón, sino una estrategia. Una inversión en la paz mental de mis nietos, que necesitarían a sus padres, o al menos a uno de ellos, en las mejores condiciones posibles. Pero mi verdadera prioridad, la verdadera razón por la que mi corazón se había agitado tan violentamente, eran Lucía y Mateo. No quería que su futuro quedara a merced de la imprevisión, o peor aún, de la avaricia de sus padres. Si yo había sido víctima de ello, no permitiría que ellos lo fueran. Así que, con la misma meticulosidad con la que había planeado mi propia desaparición, le pedí a Ramón que estableciera un fideicomiso educativo para mis 2 nietos. Necesito que cada centavo sea para su educación, para sus sueños, Ramón, le recalqué. Que cubra sus estudios universitarios, un posgrado, incluso un viaje de estudios si lo desean. Que sea inquebrantable, inalienable, intocable por Andrés o Verónica. Hablamos por teléfono más tarde, con la línea segura que él me había proporcionado. Ramón, con su voz grave, me aseguró que el fideicomiso se establecería de tal manera que solo Lucía y Mateo podrían acceder a los fondos, y únicamente con fines educativos, una vez que alcanzaran la mayoría de edad o cumplieran ciertos requisitos académicos. Sería una cláusula a prueba de manipulaciones, un escudo legal contra cualquier intento de desvío de fondos. Para mí, esta era la culminación de mi amor, la verdadera herencia que les dejaba. No era una casa o un apartamento, sino la llave a su propio destino, la libertad de elegir su camino sin las ataduras de la escasez o la dependencia. Era la promesa de que, aunque su abuela Isabel ya no estuviera físicamente, Elena Martínez velaría por ellos, como un ángel guardián invisible. Sentí una profunda paz al cerrar el trato con Ramón. No era un acto de caridad a ciegas, sino una declaración de amor calculada, un acto de altruismo que nacía de la previsión y de una dolorosa lección aprendida. Aquí, en mi santuario de Puerto Escondido, bajo el nombre de Elena Martínez, había encontrado mi fuerza. Y ahora, desde esta nueva identidad, podía extender esa fuerza a los más puros y vulnerables de mi pasado. No deseaba la venganza para Andrés y Verónica, sino que la justicia silenciosa se manifestara en la seguridad y las oportunidades que sus hijos tendrían, sin que ellos pudieran interponerse. Mi visión era clara. Lucía y Mateo crecerían sabiendo que, aunque su abuela se había ido, su amor por ellos nunca se desvaneció. Un amor que había trazado un camino para su futuro, lejos de las sombras de la traición familiar. El pequeño corazón de plata que llevaba bajo mi blusa, el regalo de mis nietos, ahora parecía palpitar con el orgullo de esta nueva misión. Yo era su legado, su refugio, su promesa anónima. La pluma se deslizó por el papel con una lentitud deliberada. Había pasado días dándole vueltas a cada palabra, cada matiz, mientras las olas de Puerto Escondido rompían suavemente en la distancia.
El anuncio de Ramón sobre el accidente de Andrés había abierto una vieja herida, sí, pero también había cristalizado una verdad ineludible. Mi viaje de renacimiento no estaría completo sin un cierre, sin establecer, por fin, los términos de mi propia paz. No era una carta de reconciliación incondicional ni de perdón ciego. Era una carta de límites, de dignidad. Andrés, comencé, la tinta negra danzando sobre el blanco impoluto del papel. He sido informada de tu accidente y de la gravedad de tu estado. Aunque las circunstancias que nos han separado son profundas y dolorosas, el instinto de una madre nunca se apaga por completo. Sin embargo, no te escribo hoy desde la tristeza de una madre que lamenta el dolor de su hijo, sino desde la determinación de una mujer que ha encontrado su propio camino. Mi corazón martilleaba, era difícil, cada frase pesaba toneladas, pero era necesario. Necesitaba que él entendiera que mi atención no era un regreso a la Isabel que conocía, la Isabel maleable, la Isabel víctima. Debo ser clara. Mi preocupación y las acciones que he tomado recientemente, aunque no las conocerás en su totalidad, se deben exclusivamente a Lucía y Mateo. Ellos son el único lazo puro e inquebrantable que me une a vuestro mundo. Su bienestar, su futuro, son y siempre serán mi prioridad. No permitiré que su inocencia o sus oportunidades se vean comprometidas por vuestras decisiones. La mano me temblaba ligeramente al escribir, pero mi voluntad se mantenía firme. Aquí venían las condiciones, las fronteras inquebrantables. Si en el futuro, y solo si se cumplen ciertas condiciones, la posibilidad de un reencuentro con ellos se presenta, quiero que entiendas lo siguiente. Cualquier relación futura, tanto con los niños como contigo y Verónica, deberá basarse en el respeto absoluto. Respeto por mis decisiones, por mi autonomía y por mi espacio personal. No habrá intentos de manipulación, no habrá reclamos sobre mis propiedades, ni esperas de mi parte de que cumpla con los roles que ustedes intentaron asignarme. Me detuve, la pluma suspendida en el aire. Respiré hondo, mirando el pequeño corazón de plata que descansaba en mi pecho. Esto era por ellos, por Lucía y Mateo, pero también por mí, por Elena Martínez. No olvidaré lo que escuché. Las palabras sobre la vieja, la carga y los planes para despojarme de mi hogar y mi dignidad están grabadas. El perdón no significa borrar la memoria o ignorar el daño causado. Para mí, perdonar es un acto de liberación personal, una decisión de soltar el resentimiento para poder avanzar con mi propia vida, no un pase libre para que quienes me hirieron se liberen de su culpa. Es mi forma de sanar, no la suya. Mi voz interior se hizo más fuerte, más segura. Este no era un ataque, sino una declaración. Si deciden que quieren restablecer algún tipo de contacto conmigo, será bajo mis condiciones, con límites claros y siempre con el bienestar de Lucía y Mateo como pilar central. Necesitarán demostrar con hechos, no solo con palabras, que comprenden el significado de respeto y confianza. No voy a regresar a la vida que dejé atrás. No voy a ser la Isabel que ustedes creyeron poseer. He renacido, y mi vida ahora se rige por mis propios términos. Cerré la carta, sintiendo el peso de mis palabras, pero también la ligereza de haberlas expresado. No buscaba un abrazo, ni una disculpa inmediata. Buscaba un entendimiento, una base para un futuro, por los niños. Y al final firmé con el nombre que ellos conocían, pero con el corazón de la mujer en la que me había convertido. Tu madre, Isabel. Doblé la carta cuidadosamente, la sellé en un sobre anónimo y la preparé para enviarla a través de Ramón. Sabía que su contenido sería un shock para Andrés, quizás incluso una fuente de más ira, pero también sabía que era el único camino para mí, el único puente hacia un futuro donde mi amor por mis nietos pudiera coexistir con mi propia libertad y mi renovada dignidad. La marea subía, y con ella, un nuevo capítulo se abría en el gran libro de mi vida. La carta sellada para Andrés había sido enviada.
Un acto final de afirmación para Isabel Medina. Pero un nuevo amanecer para Elena Martínez. El aire de Puerto Escondido nunca había parecido tan puro, ni el canto de los pájaros tan melancólico y esperanzador a la vez. Mi corazón, que había latido con una mezcla de ansiedad y resolución durante tanto tiempo, ahora encontraba un ritmo más sereno, una anticipación dulce y aterradora. Ramón me había confirmado que la carta había sido entregada, y con ella la semilla para un posible futuro con mis nietos había sido plantada. El día de su llegada, la casa se sentía diferente. Había arreglado el pequeño jardín, cortado las bugambilias y pulido los muebles de madera clara que había adquirido en el mercado local. No era una limpieza de nerviosismo, sino una preparación de amor. Mis manos, que antes temblaban al mezclar colores en mi paleta, ahora se movían con una determinación tranquila, organizando los bocadillos que tanto gustaban a Lucía y Mateo, eligiendo el libro perfecto para la tarde. Margarita los traería. Ella había sido el puente invisible, el susurro de mi amor en sus vidas, y ahora sería la anfitriona silenciosa de este reencuentro. Le había pedido que les contara que una amiga muy especial de su abuela, alguien que los quería mucho y que conocía todos sus secretos y sueños, deseaba conocerlos. Que esa amiga les tenía preparadas muchas historias y algunos regalos. No les diría directamente que yo era Isabel, no aún, pero la familiaridad, la esencia de la abuela que conocían, esperaba envolverlos. El taxi se detuvo frente a mi casa. El sonido del motor se apagó, y el silencio de la tarde se llenó con el tintineo de una pequeña campana que había colgado en la entrada. Mi corazón dio un vuelco. Me asomé discretamente por la ventana. Allí estaban. Lucía, más alta, con el cabello recogido en una trenza que recordaba a las que yo le hacía. Y Mateo, su mochila de dibujos al hombro, sus ojos grandes y curiosos, escaneando mi pequeña casa. Margarita sonreía, una sonrisa de alivio y complicidad. Abrí la puerta. «¡Bienvenidos!», dije, mi voz apenas un susurro que temblaba por la emoción, pero que llevaba la calidez de 1000 abrazos. Los ojos de Lucía se fijaron en los míos, una mezcla de sorpresa y algo parecido a un reconocimiento. Mateo, con la valentía de sus 8 años, se adelantó un paso. «Hola», dijo, su voz infantil pero firme. Me arrodillé, abriendo mis brazos. «Soy Elena, y estoy muy feliz de conoceros». Lucía dudó un momento. Luego, casi como si una fuerza invisible la empujara, corrió hacia mí y me abrazó con la fuerza de quien ha encontrado algo perdido. Sentí sus pequeños brazos rodear mi cuello, su cabeza contra mi hombro, y las lágrimas que había guardado durante meses fluyeron libremente. No eran lágrimas de tristeza, sino de la más pura alegría, de un amor que había trascendido la traición y la distancia. Mateo, al ver a su hermana, se unió al abrazo, y por primera vez en mi nueva vida me sentí completa. Los traje al interior, al pequeño patio interior, donde el sol se filtraba entre las hojas de palma. Les mostré los cuadernos que había estado llenando de historias para ellos, las acuarelas que había pintado con la luz del mar. Lucía, mi lectora, se sentó a mi lado y empezó a leer una de mis historias sobre una ballena que viajaba por el océano, mientras Mateo se fascinaba con los colores de mis paisajes. Les hablé de las señoras que bordaban en el mercado, de las tortugas marinas que regresaban a la playa. En medio de sus preguntas y mis relatos, sentí la mano de Lucía deslizarse bajo mi blusa. Sus pequeños dedos tocaron el corazón de plata que llevaba colgado. Me miró, sus ojos grandes y llenos de una verdad inquebrantable. «Ese es nuestro», susurró, y luego, con la sabiduría que solo los niños poseen, añadió, «Sabía que volverías». De alguna manera, no respondí con palabras, solo apreté su mano y le di un beso en la frente. En ese instante, la necesidad de una confesión explícita se disolvió. Ellos lo sabían, lo sentían. El amor tenía su propio lenguaje, uno que no necesitaba nombres viejos ni explicaciones complicadas. Yo era Elena, la abuela que los amaba,
la guardiana de sus sueños. Mientras veían un libro de fotos de Puerto Escondido que había preparado, Mateo, con un brillo en los ojos, me dijo: «Mi papá dijo que la abuela Isabel se había ido muy lejos. Pero tú estás aquí. ¿Fuiste tú quien nos envió los lápices de colores?» Mi corazón se hinchó. «Sí, mi amor, fui yo». Y Lucía añadió, con un tono de voz que revelaba una profunda añoranza: «¿Y los libros? Abuela Isabel siempre me leía así». La tarde transcurrió entre risas, historias y la reconfortante familiaridad de sus presencias. No fue una reconciliación con mi pasado, sino una reafirmación de mi presente. Aquí, en mi santuario, con mis nietos en mis brazos, me di cuenta de la profundidad de mi transformación. Ya no era la mujer que se sacrificaba hasta desvanecerse. Era Elena Martínez, una mujer que había aprendido a amarse a sí misma, a establecer límites, a proteger su corazón y su alma. Mi viaje había sido largo y doloroso, pero cada paso, cada decisión me había llevado a este momento de paz. La traición me había herido de muerte, sí, pero también me había liberado. Me había enseñado que la verdadera fortaleza reside en la autenticidad, en la capacidad de decir no a lo que nos consume y sí a lo que nos nutre. Y sobre todo me había enseñado que el amor más puro es el que se da sin esperar nada a cambio, un amor que ahora podía ofrecer a mis nietos desde la libertad, no desde la obligación. Con el sol poniente tiñendo el cielo de 1000 colores, Lucía y Mateo se acurrucaron a mi lado, sus cabezas en mi regazo, sus pequeñas manos se aferraban a las mías. El futuro era incierto, sí, pero ya no me asustaba. Lo enfrentaría como Elena Martínez, una mujer que había encontrado su brillo, su voz y su propio lugar en el mundo. No era un final, sino un comienzo. El comienzo de una historia escrita por mí, y para el amor inquebrantable que compartía con mis nietos. Y sabía, con cada fibra de mi ser, que esta vez sería una historia feliz.